Hoy en el Tesoro de la Isla nos acompaña el padre Dionisio del monasterio bizantino de la Transfiguración del Señor, ubicado en la ciudad de Piehue. Con él vamos a iniciar un nuevo ciclo aquí en el Tesoro de la Isla, titulado ¿Quiénes somos? Este título hace referencia estrictamente a los argentinos. ¿Quiénes somos los argentinos? Dionisio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, querido Eugenio, ¿cómo estás? A Dios gracias, con un día estupendo de invierno, muy bonito, y le doy gracias a Dios. ¿Ha salido el Bien, sol? debe hacer frío en Piehue hoy, ¿no? Aquí en Digamos que Capitales, sí, sí. para el común de los mortales hace frío, a mí me gusta el frío, no me puedo quejar. Para mí Bueno, está estupendo el clima. la idea de este ciclo es intentar comprendernos a nosotros mismos, que debe ser la tarea más difícil que tiene el hombre, ¿no? Y no solamente en el ¿Verdad? plano individual, sino en el caso nuestro, social, mejor dicho, nacional. Y yo quisiera evitar esos estereotipos que, que hablan de los argentinos como agrandados, como acomplejados, como esto, como lo otro. Me parece todo eso superficial, ¿no? Entonces te voy a pedir que ¿Verdad? un poco hablemos, como ya lo hablamos fuera de cámara, acerca de la metodología que vos tenés en el estudio de la argentinidad. Vos sos un apasionado de la Argentina, por eso Sí. y estudiás el tema. ¿Cuál sería la metodología que vos proponés, digamos, para encarar un tema de tanta dificultad? Bien, en primer lugar, parto del hecho que nuestra identidad personal, eh, como seres complejos que somos, se nutre y permítaseme tal vez hasta casi el uso excesivo de figuras, se parece a un árbol y un árbol no tiene una única raíz, puede tener una principal, pero el bien de ese árbol requiere del bienestar de sus raíces, ¿verdad? Y así como nos sucede a nivel individual, por supuesto que nos inscribimos dentro de una humanidad a la que pertenecemos, pero en la práctica, en lo concreto, somos parte de una comunidad, de un pueblo o de una provincia, o tenemos determinadas características étnicas o culturales o lo que fuera, y hace que, si bien todos los humanos estamos llamados a ser hermanos, sin embargo, también es bueno empezar por lo que a uno le ha tocado. Hay un dicho que dice, lo que se hereda no se roba, ¿sí? Y hacerse cargo de las herencias requiere de una, a mi entender, a mi pobre entender, de una metodología, de una, podemos decir, de una ascesis, de una práctica, de una disciplina mental que no es fácil. A mí, en mi caso, personalmente, toda mi vida, en mis 50 años, ha sido un tema que me ha apasionado desde lo más tierno de la infancia y y a Dios gracias he conocido a mucha gente que me pudo aportar, y después a lo largo de la vida lo que es el estudio, y me he encontrado, digamos así, en mi derrotero, la necesidad de establecer con más claridad cómo conocer no solamente la historia de la Argentina, sino las demás áreas, inclusive de la propia interioridad. En mi caso, yo he garrapateado unas palabras que no tienen ninguna pretensión académica exclusivamente, sino, podemos decir, para el uso, ¿verdad? Yo lo llamo una lógica cumulativa. En este caso, con respecto a lo que podemos hablar de la Argentina, que es la nación a la que pertenecemos, de la que heredamos buena parte de nuestro ser, aunque no nos demos cuenta,
la llamo lógica histórica cumulativa, es decir, la experiencia que primero el terrible daño que hace al juicio lo que se llaman argumentos ad hominem. Hoy, en este mundo de redes sociales, en este mundo de opiniones, hay una tendencia muy grande que oscurece enormemente el proceso de aprendizaje, y es considerar la validez de algo o la invalidez de algo de acuerdo a quién lo dijo. Bien. O de qué fuente procede, sin detenerse si debajo de eso, por más que podamos disentir en muchas áreas, o que algo sea inexacto, si eso que se está diciendo está mostrando un aspecto de la realidad. Por lo tanto, el conocimiento de nosotros mismos es connatural a poder no solamente hacer una introspección personal, sino también ir a los hechos, ir a los documentos, ir a los distintos componentes de la realidad, que no es solamente los hechos humanos, sino también las vicisitudes del clima, de los condicionamientos de la biología o las posibilidades que despierta la biología. Hay distintas áreas, y para esto me he permitido echar mano a todo recurso posible. Si un pensamiento del mundo de la matemática me ayuda a comprender o a hilar o acumular de alguna manera las cosas, no siempre puedo llegar a una conclusión absoluta o a una definición exacta, pero sí puedo tener una impresión válida de algo que siempre es pasible de enriquecerse. Por eso yo suelo distinguir entre lo que son las nociones, los que son los conceptos y los que son las descripciones. Y a veces creo que fallamos mucho en querer definir algo que solamente estamos en posibilidad de describirlo. La descripción es una noción cierta, pero que está abierta a crecer y a profundizarse. Y eso a veces nos libera, que esto ya radica no solamente en el juicio práctico, sino también en el afecto. Esto libera a poder convivir y compartir con otras opiniones y con otras cumulaciones, con otras visiones, con las cuales no estamos de acuerdo, pero en las cuales sí podemos reconocer una parte de verdad o algo que está señalando una realidad. Te interrumpo un segundito porque para ir resumiendo, yo como tu oyente, digamos, ¿no? Lo que vos decís y que vos me digas si entiendo bien o mal, porque para mí es importante saber si lo que el otro dice fue comprendido bien. En primer lugar, nos separamos de los estereotipos, estos vulgares del periodismo, sí, que dicen que el argentino es tal, que el argentino es tal. Bueno, eso puede ser. Después nos separamos también de todo argumento ad hominem, que, como decís, oscurece el juicio. Después tenemos, según tu terminología, un método llamado lógica histórico-cumulativa. Cumulativa, vale decir que la historia vos la ves como sedimentos, entiendo yo, a ver, es una imagen mía, ¿no? Que puede ser más o menos como sedimentos, que se van superponiendo y mezclando uno sobre el otro, y finalmente terminan siendo una unidad diversa, múltiple, que es lo que hoy llamamos quiénes somos, ¿no? Los argentinos o la Argentina. Y después vos mencionaste también que en tu estudio echas mano de otras ciencias, por ejemplo, la geografía, que es muy importante, ¿no? Porque cómo influye en el carácter del argentino su extensión, su clima, etcétera. Aún las matemáticas como modelos que uno puede utilizar también para entender, ¿no? Me quedó algo importante que hayas dicho y que quisieras resaltar de esta primera parte, o seguimos adelante. Hay un punto que me gustaría aportar algo a lo que bien has dicho. Sí. Mejor dicho, dos puntos. Uno, con respecto a lo que es la acumulación, yo la comprendo como una estructura viva. Es decir, de la misma manera que una molécula va adquiriendo determinadas propiedades y determinadas funcionalidades y potenciales a partir de la manera en que los átomos se van combinando, de la misma manera que en un organismo podemos reconocer distintas partes, pero que son funcionales al todo,
De la misma manera, nuestro conocimiento puede ser, podemos decir, una estructura en movimiento, es un organismo en movimiento, nuestro conocimiento, y eso también lo podemos distinguir, aquello que nos sirve para obrar, para poner por obra lo que estamos pensando, para poder interactuar con esa realidad que hemos mirado en los hechos concretos, y poder, digamos así, sumar una sinergia de lo que es nuestra interioridad, nuestro pensamiento, con los hechos de la realidad que también la modifican. Y aquí también hay otro punto que yo puedo entender que tal vez otra persona lo vea desde otro lado, pero para un cristiano la fe no es sencillamente una opinión o una idea o una ideología, sino que tiene que ver con una experiencia personal y colectiva que llamamos eclesial y que es algo dado y que nos permite revelar también, no solamente desde un punto de vista fenoménico, aquello que estamos observando, sino que también que nos remonta muy por encima, porque vamos a lo que es aquel que causa todas las cosas y en nuestro caso particular, creo yo que la historia de la Argentina en buena parte es una historia de la Iglesia. Bien, te hago un par de preguntas. Hay una imagen que utiliza San Pablo cuando habla de la Iglesia, que es la imagen del injerto, que los pueblos paganos fueron como injertados en Israel, ¿no? Me parece que es una imagen interesante porque vos conocerás, aparte vivís en el campo, que mediante los injertos nacen nuevas especies que son, que no pueden decirse que son mitad naranja o mitad manzana, sino que es algo nuevo. De alguna manera, esta sedimentación histórica de la cual nosotros vivimos, en la cual vivimos, podría asimilarse en parte o podría llegar a explicar porque no somos un conglomerado de judíos, españoles, italianos, alemanes, no somos un conglomerado de cosas, sino que somos, realmente en la Argentina existe la argentinidad, es una realidad. Sí, yo, digamos, creo que tienen ese tipo de injertos o de conexiones, de aportes, que pueden ser de muchas clases los aportes, sí. Pueden serlo por vía de herencia, sencillamente porque uno desciende de alguien, o también de un modo más espiritual, porque uno recibe la enseñanza de alguien, que no es menor, por supuesto. Creo yo, en primer lugar, que hay una serie de fuerzas que habitan a lo largo del tiempo, del espacio y tiempo de lo que llamamos la Argentina hoy día, la República Argentina, y que si no nos podemos remontar al conocimiento el más exacto posible, sin ese aparato interpretativo automático que hay muchas veces hoy día, ese condicionamiento del juicio, lo que podemos llamar una ideologización de los hechos, que, sí, digamos así, está en amenaza con no dejarme de ver los hechos. Y cuando no puedo ver los hechos, no se puede trabajar, sobre todo por las consecuencias que tiene sobre sí mismo. Hacen una mala intelección porque coartan muchas veces la multiplicidad de aspectos en un solo hecho. Te pongo un ejemplo muy simple. Por favor, sí. Sí, como es la descripción de la dieta habitual de pueblos que habitaban las Pampas o el norte de la Patagonia, podés verla en un sentido histórico de aquel momento, lo que estaba disponible, pero también en la relación con la manifestación de la salud que tenían estas personas, que contrastaba contra el hecho que cuando cambiaban de dieta a una dieta en aquel entonces considerada más civilizada, tenían enormes trastornos gastrointestinales que a muchos les costaba la vida. Si uno hoy hace, de acuerdo a actualmente, año 2020, los conocimientos de nutrición humana que hay, podemos decir que esas personas de aquel espacio llevaban adelante una dieta cetogénica. Es decir, una dieta basada en las grasas. Que cuando pasaron a una dieta que empezó a contener gluten, tuvieron todas las consecuencias inflamatorias
del caso, Sí, máxime sí. que ellos nunca habían estado expuestos a esto. Nos permite conocer el hecho, hacer también una lectura que hasta hace unos años hubiese sido imposible, porque la ciencia actual ha llevado a un conocimiento más profundo de la nutrición humana. Después de ahí podemos decir, salen tópicos de discusión. Pero cuando podemos ver los hechos y tratar de comprenderlos y reconstruirlos con una mente no solamente abierta, sino una mente precisa, con pensar con método, con exactitud, observar con cuidado, dejar la prisa de la conclusión. La conclusión es buena si concluye, pero si coarta la comprensión de un fenómeno, nos está privando. Es como mirar la mitad de algo, ¿verdad? Por Entonces, eso creo yo que es tan importante el conocimiento de los hechos como la disciplina al comprenderlos y al ligarlos. Digamos así, no solamente se trata de pensar, sino también de contemplar una realidad y estar abierto a que se vaya enriqueciendo, acumulando, vinculando distintos aportes, digamos así, factores de enriquecimiento y de comprensión. entonces, aparte del método, digamos, histórico cumulativo, existiría también un método, digamos, histórico fenomenológico, ¿no? Entiendo yo, donde uno lo que hace, más que pensar o concluir o razonar, es contemplar, digamos, de un modo como totalmente, ¿cómo puedo decir? Eh, Indiferente en el sentido, en el buen sentido de la peli, dejándose penetrar por la realidad los hechos mismos, ¿no? Más allá de las Sí, interpretaciones que uno después. Sí, te escucho, sí. exacto. Sobre todo, digamos así, lo que sería, digamos así, podemos decir una higiene interior cuando uno se Claro, acerca a algo. A veces claro. la excesiva Respeto, proximidad a un objeto me impide distinguirlo. claro, Entonces, eso requiere una disciplina interior, porque es lógico que uno no es neutro, y está bien que sea así, pues estamos determinados a cosas. ¿M? Es decir, la finalidad del alimento es sostener mi cuerpo. sí, sí, No puedo ser indiferente al hecho de la alimentación humana. Es decir, sí, sí. evidentemente establezco relación con un objeto, pero lo que creo que es fundamental es entender que es un ciclo dinámico, un ciclo que se despliega en el tiempo y en el espacio, Sí. y que está en una interacción, no es una cosa cerrada. Cuando nosotros, por una cuestión de personal, y nos volcamos a tratar de comprendernos en nuestra nación, Ujú. no es, digamos así, y es aquí donde hay otro punto, hay que tener mucho cuidado, mucha higiene mental para no entender las cosas necesariamente como opuestas, lo que sería una lógica, una lógica, digamos, una dialéctica hegeliana, que creo que de Ajá. alguna manera ha infestado e interrumpido todos Todo, los puntos de conocimiento. todo, Si uno sí. observa, muchas veces una persona X dice algo que es válido y las demás personas se niegan a escucharlo en nombre de la libertad de opinión, pero también está el compromiso de la escucha, y a necesariamente oponer argumentos y no tratar de buscar cómo converger en la comprensión de algo más profundo. Por supuesto que eso no se puede hacer siempre, no es el único proceso la acumulación, pero cuando el Claro. único proceso es la dialéctica, la tesis, antítesis y síntesis, cuando todo se mueve de acuerdo a esto, tenemos los procesos, de acuerdo a mi opinión, en los cuales estamos viviendo. Esta idea hegeliana ha causado enormes males en la humanidad, en Occidente, esto de la tesis, antítesis, síntesis, que aparte entiendo yo que es radicalmente falsa, porque los contrarios deben permanecer siendo contrarios, no pueden constituir una síntesis, se destruyen a sí mismos, ¿no? Es decir, y la gracia de la vida está Sí. en que los contrarios son contrarios y bueno, de algún modo conviven en una tensión permanente, ¿no? Como en el fútbol, como en la vida, como en la guerra, como en el amor. Esto de la síntesis me parece a mí
que está muy lejos de ser una ley universal, muy lejos. Ahí es donde está el punto. Cuando una herramienta metodológica se transforma en una ley que busca leer todo desde ese lado, obviamente empobrece y Claro, el conocimiento, empobrece la comprensión y es también causa de muchos males. Pero creo que es, desde mi punto de vista y el método que utilizo, es tratar de, sobre todo, centrarse en la observación y no una observación centrada puramente en las propias impresiones, sino en la contrastación con otros tipos de conocimiento, que son de bien. diferentes categorías. Uno no Sí, va a sí, negar que, una observación, ¿cómo se puede decir? Una descripción de un fenómeno de la astrofísica, el comportamiento de una estrella o de la curvatura del espacio-tiempo, tiene exactamente el mismo rango que la afirmación de que Dios es uno y trino. No, claro, no es exactamente los mismos tipos de conocimiento. O el conocimiento que yo puedo tener de mi madre. Ocupan distintos lugares, pero son todos partes del conjunto humano. Y claro. excluirlos a priori, a veces, creo yo, empobrece más lo que uno puede, en definitiva, elaborar con respecto a la situación, Claro, que lo que uno puede, digamos, lograr mutilando la visión y quedándose nada más con un solo aspecto. No claro. niega las bondades de un método, pero hay que reconocer el límite cuando que tiene algo, una herramienta. ¿Sí? Un bisturí sirve para cosas bárbaras, pero no puede reemplazar a un tenedor. Cada cosa Claro, tiene su... te hago una pregunta muy relacionada con lo que estás diciendo acerca de la línea histórica en la Argentina, ¿no? Bueno, que podemos poner una fecha de inicio hasta el día de hoy, sus etapas históricas, ¿no? La época de la conquista, del virreinato, de la independencia, de la guerra civil, bla, bla, bla. Bueno, todo eso lo iremos viendo, si Dios quiere, a lo largo de los programas. Pero la historia muchas veces la entendemos como cierto progreso, progreso en el sentido de que necesariamente por alguna ley, no sé, del cosmos, mejora, va perfeccionándose. Me parece que no es así, o es así. Coincido, es una de las cosas, uno de los, digamos así, de los conceptos, o yo llamaría ideas de fondo, ¿sí? Claro, Campos de fondo. A veces uno en la mente cuando comprende tiene una idea precisa, exacta, independientemente de su validez, pero ahí podemos decir un color de fondo que también nos da nos influye en el juicio. Y una característica de estos tiempos de nuestros siglos, es que tenemos incorporado, y voy a explicarlo, el mito del progreso como ajá, un constitutivo esencial de la realidad. Cuando podemos entender qué significa el mito del progreso sí, y entendemos y aplicamos esa dialéctica hegeliana, ujú, estamos todos empujados en una sola dirección, cuando la verdad es que si vamos a la historia y vamos a una comprensión, no solamente desde lo teológico, a lo político, a lo económico, a un montón de cosas, no podemos afirmarlo con la irrefutabilidad casi dogmática con que hoy se insiste y se mantiene ese mismo fondo de pantalla. ¿Mm? claro, En el cual tendemos a interpretar lo sucesivo como necesariamente un progreso, cuando claro, en realidad se inscribe dentro de algo que llamamos devenir. claro, Después podemos decir, pasamos a otra categoría y ese devenir es una historia. O también hay distintas aproximaciones, está también el mito de la edad áurea, ¿verdad? Buena parte de las culturas antiguas van del haciendo pasado, una claro. gradación en 4 edades de decadencia progresiva. Es decir, ¿Qué la son? comprensión clásica antigua es que el tiempo representa una decadencia y un desgaste de las cosas. Por eso no siempre existe, ya el solo saber que hay más de un fondo de pantalla. Claro. No Te hago digo una que la pregunta, idea de sí, progreso es mala en sí, sino que puede oscurecer, y de hecho muchas veces lo hace, la comprensión de los sucesos y de los procesos que se dan.
O sea, hay como dos mitos opuestos. Entiendo que está el mito del progreso, que ve en el futuro una edad óptima, ideal. Por ejemplo, en el comunismo es obvio la influencia del mito del progreso, en el sentido de que tarde o temprano la justicia, la igualdad, se irán, no sé, no sabemos cuándo. O sea, el futuro merece el sacrificio del presente. Después hay un mito de la edad áurea, que es el mito más cercano, digamos, a una mentalidad conservadora, si querés, que piensa que todo lo pasado fue mejor, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor, creo que dice Claro. ahí el poeta. Son dos mitos, ambos son falsos, entiendo yo, al menos aplicado a la historia de una Claro. nación, o no, no sé. Sí. El punto es, bueno, primero que hay una polisemia, ¿verdad? Una multitud de significados de la palabra mito, y es bueno también precisar. Mito significa muchas cosas. En el habla vulgar significa cosa falsa. Pero si vamos un poco más profundo, como por ejemplo Mircea Eliade, el célebre antropólogo rumano, que escribió tanto sobre la simbología Sí, sí. creo que es un autor para tener muy en cuenta, eh, justamente él lo pone mito como categoría de conocimiento. Es decir, Ah, un mito refiere a una realidad, pero no conocida como un evento histórico, sino como podemos llamarlo estos fondos de pantalla. bien, Entonces, por ejemplo, uno recorre básicamente todas las cosmogonías del mundo, desde los indios Pampa a los africanos, a la gente de Oceanía, tienen ciertas nociones explicadas de varias maneras y que dicen que la humanidad salió de un solo principio, que la mm, humanidad en un momento casi perece por una gran inundación. Básicamente claro, distintas culturas saben que son sobrevivientes a una gran inundación, que muchas veces también la ponen dentro de la categoría de castigo, de un suceso mayor, o de una lucha entre Dios y el mal, y que, digamos así, que venimos de esa estirpe. Entonces, hay un ropaje mítico, pero también están hablando de algo que, por ejemplo, hoy la ciencia, digamos así, la ciencia genética dice que todos descendemos, obviamente, de un solo tronco, pero que la especie humana tiene una variabilidad genética muy pequeña, lo que muestra que en un momento estuvo a punto de extinguirse y de que todos descendemos de un pequeño grupo de personas. Entonces dicen, un grupo de chimpancés cualquiera tiene más variabilidad genética en su seno que toda la especie humana. Somos muy parientes unos de otros, más de lo que nos imaginamos. Entonces, fijémonos cómo podemos acceder a un hecho desde distintas categorías. Y el mito, generalmente, en este caso, tiene relación con el funcionamiento de una comunidad. Por eso los argentinos tenemos mitos, y esos mitos necesariamente no son necesariamente mentiras, sino hechos interpretados desde un punto de vista que accionan sobre la persona, no desde el punto de vista crítico histórico, sino desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de sus costumbres, desde el punto de vista de su mentalidad, que son claro, significativos para la existencia de esta persona. Entonces, claro. a veces, cuando confundimos el mito, como en el sentido de cosa no histórica, a este mito en el sentido de hecho que influye de una manera no necesariamente, no linealmente racional, destruir los mitos también es destruir el fondo que sostiene. Bien. Entonces, tenemos que distinguir claramente. Desmitologizar. Cuando Desmitologizar hablamos lo llaman, de ¿no? La escuela esta mitologizar, ¿qué cosa pensamos en racionalista. mitologizar? Claro, porque si nosotros creemos que la ciencia más o menos desarrollada que tengamos, la capacidad de conocer que tengamos, nos va a transformar en algo diferente a los demás seres humanos, estamos equivocados. Todos necesitamos mitos de los buenos. Está muy de moda desmitologizar. Te Claro, interrumpo. todos Hoy, tenemos por una ejemplo, relación. hay toda una escuela histórica muy popular digamos, muy así comercial también, que intenta desmitologizar, por ejemplo, a los próceres. San Martín no fue ningún prócer, sino que fue un espía del Imperio Británico, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Y también
en teología, me acuerdo, cuando estudiábamos la Biblia, había toda una escuela de desmitologización de la Biblia, donde se intentaba Sí, eliminar todo lo sobrenatural y que Cristo curaba no porque era Dios, sino porque conocía el efecto curativo de ciertas hierbas unidas a la saliva, que curaba la ceguera, así una cuestión, digamos, digamos, es una especie de racionalismo aplicado a la historia, que me parece a mí interesante, pero también muy limitado. Es nada más que un método, pero tendrá sus límites, entiendo yo, ¿no? exacto. Justamente si hay algo que tenemos que reconocerle a la razón, es que puede comprenderse a sí misma como limitada. De hecho, Perfecto, la palabra ratio de donde viene la palabra razón, da la idea justamente de algo buenamente acotado, como cuando uno usa cualquier instrumento que sabe que no solo debe usar con pericia, sino dentro de los límites que puede. Yo no puedo usar exactamente, un claro, cuchillo para abrir una puerta porque lo voy a romper o voy a romper la cerradura. Tengo claro, que, justamente, ese sentido de medida, de adecuación, es propio de la razón humana. El problema es cuando por otros móviles, la razón enferma, movida por otros móviles, y pierde esta conciencia de límite que le permite accionar concretamente sobre determinadas cosas, pero lo obliga a reconocer sus límites, que eso es exactamente. sano. La moderación, claro. Fíjate la definición clásica de prudencia. Recta ratio agibilium, se dice en latín. Sí, sí, Recta ratio agibilium. Y esa recta, que podemos entender también como correcta, ratio como medida y medida, agibilium de las cosas que se hacen. Entonces, la prudencia no es estar ajeno a las cosas, sino es actuar en la medida que produce el efecto correcto. Es decir, claro, en el acto bueno. En el acto bueno tiene que ver con, me pone en movimiento la prudencia, no me abstrae, no me vuelve ni cobarde ni cerrado de mí mismo, sino al revés. claro, Justamente la virtud de la prudencia tiene 8 virtudes que la forman. Una de ellas es la circunspección, es decir, el atender a lo que rodea para poder obrar. Si yo voy a cruzar la calle y sencillamente porque estoy cruzando por el lugar que corresponde, primero tengo que fijarme si no viene alguien manejando como no corresponde. claro, claro. Porque Es una los cuestión métodos son, discúlpame, lógica. sí, los métodos son ni más ni menos que herramientas que utilizamos para penetrar algo que siempre está más allá de nuestro conocimiento, que es la realidad. Y mucho más cuando se trata de una realidad tan compleja como la realidad de una nación. O sea, utilizamos un método, otro método y otro método, pero bueno, tenemos que ser conscientes, a ver si entiendo lo que, de los límites del método y que las cosas siempre están más allá de nuestro conocimiento, ¿no? Y podemos encararlo por diversas cosas. Pero te quería hacer una aclaración, me parece a mí interesante. Hay una distinción que se utiliza en una escuela rusa de historia, lo utilizan muchos, entre cultura y civilización. Me parece muy interesante porque ellos dicen que la civilización progresa siempre. Si, por ejemplo, la tecnología, la ciencia, realmente responde a la idea del progreso indefinido. Y la comparan, por ejemplo, al agua que busca siempre el mar, ¿no? Que siempre tiene un movimiento rectilíneo. En cambio, la cultura es como la marea del mar, que sube y baja. O sea, la civilización progresa, la cultura no. Puede subir y bajar. Puede haber una mayor cultura hoy y dentro de 20 años va a haber una gran tecnología, pero quizá una menor cultura. Y esta distinción entre civilización, que de algún modo podríamos aplicarla a nuestro país, ¿no? Y cultura, me parece iluminadora. También es un método, ¿no? De distinción de conceptos. Pero no Creo sé, que el asunto, o sea, habría que definir en ese caso el campo, porque, digamos así, cuando hay, no podemos negar que hay cosas que van par y paso con el devenir histórico, ¿verdad? Pero no necesariamente representa un ascenso. Yo
digamos así, con podemos decir, una impresión más estática, la que retengo más sobre todo es la comprensión de la cultura como todo lo que hace el hombre, y la de la civilización como el grado de respuesta, la capacidad de respuesta al entorno, y a sus problemas y sus necesidades. Bien. Entonces, digamos así, si bien entiendo, los rusos suelen tener ahí autores rusos con muy buenos aportes al respecto. Quizás sean alemanes, ¿viste? Los rusos le roban mucho a los alemanes. Sí, pero hay una cosa en el pensamiento ruso, y es que es justamente una lógica, ellos tienen una lógica tirando acumulativa, digamos así, en la cual hay permeabilidad entre los distintos campos de conocimiento. Entonces, un ejemplo, en Occidente, a partir del crecimiento de las distintas técnicas, hay muchos que directamente cuestionaron o negaron el valor de, por ejemplo, el agua bendita. Vamos a decir esto. Entonces, podemos tener personas que usan el agua bendita por fe, pero que la ciencia que aprenden les niega eso, o les parece que es una cuestión puramente simbólica, sin relación con la realidad. Claro. Bueno, en el caso de los rusos, ¿qué hicieron? Dicen, sí, lo que está registrando la ciencia es medible, es real, y lo que dice la fe es real, entonces vamos a hacer un análisis científico del agua bendita. Con lo cual tienen montones de estudios y lo dicen. Dicen, uno no necesita tener fe para saber científicamente que el agua bendita beneficia a todos los seres vivientes. Entonces, hay una aproximación, esa permeabilidad de campos que tienen ellos, les permite hacer una inducción que me parece que es muy feliz. Creo que de ellos he aprendido mucho y aprendo mucho, que permiten triangular, digamos así, un espacio de conocimiento que no está separado en estratos que se ignoran, sino que están vitalmente relacionados unos con otros. Sí, sí, yo me recuerdo en Rusia, discúlpame, que había estudios acerca de los beneficios neurológicos de la oración. En una época fue muy famoso, yo estuve en Rusia muchos años, fue muy famoso en el sentido de popular, ¿no? Se popularizó estudios de neurólogos que le ponían, bueno, herramientas de análisis del cerebro, no sé cuáles serán, y descubrían que el hombre en estado de oración alcanzaba una mayor serenidad, segregaba no sé qué cosa, el corazón funcionaba no sé de qué manera. A mí siempre me pareció raro eso, esa mezcla de ambos, me pareció un poco, no sé, no la entiendo, pero... Es permeabilidad. Que no es permeabilidad, porque lo que la ciencia obtiene en este caso no reemplaza la acto de fe. Es permeabilidad. Es permeabilidad. Entonces, claro, esos vasos comunicantes entre los distintos saberes lleva a una relación más fecunda y no tan escindida y tan estática y tan angustiosa de alguna manera, cuando podemos hablar de las cosas, pero se da la sensación de que es como una biblioteca en la cual están todos los libros tirados en el piso, amontonados, en los cuales eso a uno no le permite acceder al conocimiento, se lo impide. Sí. Entonces, y eso creo que eso es un gran aporte y ha sido de no poca inspiración y ayuda, justamente, digamos así, ese hábito mental, afectivo, espiritual, humano, físico, de permitir esa permeabilidad y comprenderla en su devenir y en su desarrollo. Es muy interesante, claro. Porque hay muchas palabras. Nosotros tenemos un ejemplo en la cuestión del tiempo. Tenemos una sola palabra, básicamente. Sin embargo, cuando vamos al griego, no es lo mismo cronos que kairos o kairos, como se lo suele leer, pero en griego propiamente dicho se escribe kairos y dice keros, y eón, se escribe aión, ¿sí? Esas son algunas de las maneras de aproximarse a la experiencia del tiempo. El cronos transcurre y desgasta. Es una dimensión horizontal del tiempo. En cambio, el kairos es una apertura vertical que representa lo que se llama el momento oportuno, el momento conveniente, el momento favorable, y si querés el momento de gracia. Es aquella dimensión en el tiempo que nos hace capaces de la gracia de Dios. Mira. Y el eón no es solamente un transcurso del tiempo, sino que también afecta al espacio.
es el espacio-tiempo, podemos decir, pero aquel que jamás vamos a poder transponer, aquel que nos cobija y que hace que podamos existir. Hay un salmo, que en este momento no recuerdo, que en griego les dice, tienes todo mi eón en tu presencia. No utiliza tiempo, cronos, no utiliza keros, todo eso que uno es y va a ser y fue, todo eso y ese límite, podemos decir, está frente a ti. Tú sabes lo que soy, lo que seré, cómo será todo, lo que tengo, lo que no, lo que necesito. Claro. Y Qué interesante, qué interesante. de Sí, sí. aproximarse a esto. Esto de la permeabilidad de las cosas es muy interesante y te agradezco esto porque el racionalismo, y todos somos más o menos hijos del racionalismo, o del enciclopedismo, ¿no? Cuando, esto es geografía, esto es matemática, esto es historia, esto es ciencias sociales, esto es ciencias naturales, qué sé yo, nos educaron como en compartimientos estancos, o sea, cada ámbito del conocimiento es como que, y uno se acostumbró a este modo de pensar realmente, para mí, destructivo, en el sentido de que hay permeabilidad, digamos, ¿no? Entre diversos ámbitos. Sí. Es muy Y yo interesante. creo que ahí hay un punto que es crucial, y es, si vamos a un cuerpo, un cuerpo es cuerpo, justamente no es porque todo hígado o todo ojo o todo dedo, si no sería un dedo, un hígado o un ojo. El cuerpo Claro, justamente requiere una unidad y requiere de una distinción de partes cuya acción va en beneficio del conjunto. claro. El cuerpo necesita al hígado, su servicio, su ser y su hacer está en beneficio de todo el cuerpo, lo mismo que el ojo es para que todo el cuerpo pueda desplazarse, pero Claro. necesitan estar distinguidos y necesitan estar conectados, con un Mm, sentido de servicio, porque ahí es donde poner al servicio, que también es, cuando vamos a lo humano, la verdadera liberación del hombre, que para otro momento vamos a dejar entrar en lo que es la libertad, para también poder comprender de qué estamos hablando, es justamente el servicio. A mí me gusta el ejemplo de los frutales, perdónenme que sea tan campestre, pero ningún manzano que yo conozca come manzanas, ningún duraznero come duraznos. Todo el fruto de su actividad se transforma en algo cuyo fin íncito es otro. es otro. Claro. Mirá qué Entonces, interesante, ¿no? Claro, yo no soy sacerdote para mí mismo, yo tengo necesidad del sacerdote. claro. Mi sacerdocio está todo destinado hacia otros. O sea, las cosas están Entonces, orientadas, hay una orientación natural, las cosas por su misma naturaleza están orientadas al beneficio no de sí mismas, sino de otras cosas. Eso como una exacto, realidad de la exacto. Y naturaleza. está después, exacto, por eso lo llamamos servicio. Mirá vos, Y, y interesante. eso es justamente la libertad en acción. Es decir, es la Claro. consecución del bien con una plena participación de sí mismo. Vos mencionaste una palabra clave para entender, que es la palabra libertad, porque también en las escuelas de filosofía se enseña la distinción entre historia y naturaleza. La Ajá. naturaleza tiene su historia, digamos, ¿no? La historia de un árbol no es libre, sino que está determinada por su propia semilla y por, bueno, por la tierra, el sol, el agua, pero no es que el árbol decidió o no crecer. En cambio, la historia es una historia de la libertad. O sea, Colón decidió, o los Sí, reyes católicos decidieron, ¿no? claro. Y así fuimos acumulando decisiones que pueden ser más o menos felices hasta el día de hoy. Pero la historia es historia de la libertad, ¿no? Sin libertad no hay historia, sino, no sé cómo llamarlo. Un árbol no tiene Sí, historia, no hay una biografía de un árbol, ¿no? Lo sí. entiendo yo, no lo escriben Comprendo, biografías. comprendo. ¿Cómo es eso? El punto que, digamos así, también en este caso, cuando a veces se opone naturaleza con historia, se pierde de vista algo, y es que cuando hablamos de naturaleza, de la noción clásica al menos, physis,
Es cuando algo actúa de acuerdo a su propio ser, de acuerdo a su propia naturaleza. Por lo tanto, así como el árbol ha de llegar a ser árbol de acuerdo a su naturaleza, nosotros hemos de llegar a ser hombres plenos de acuerdo a nuestra naturaleza, cumplir Sí, con nada de lo que pretendemos como humanos escapa a lo humano, porque inclusive el hombre como capaz de Dios no está, digamos así, no está cumpliendo con un fin que le sea ajeno, sino que está llegando, de acuerdo a lo que comprendemos por la revelación, está llegando a su verdadero fin. Esa bien. trascendencia de la que hablamos no es dejar atrás lo humano, ¿no? Se me viene la figura de los cohetes cuando salían a la luna, que iban soltando la etapa que ya había cumplido, que Los había aportado tanques y su todo eso, sí, combustible. sí, sí. Y inclusive la misma fe, la fe cristiana nos enseña que Dios se hizo hombre, pero no desechó su humanidad, sino que la resucitó y la elevó a un estado de plenitud original. No revistió de algo para lo cual tampoco hubiese sido concebido, sino que le dio esa plenitud. Entonces, dentro de ese conjunto, a ese devenir y a esta relación la llamamos historia. Hay historia escrita, historia no escrita, historias orales, hay algunas vistas de alguna manera, digamos así, bajo un aspecto u otro, bajo una escuela u otra, pero nunca puede escapar al hecho de que es fruto de una actividad connatural al ser humano. Hoy, por ejemplo, hay una tendencia a confundir la realidad con el relato, ¿sí? Entonces, aún así, aunque se quiera, digamos así, podemos decir, demonizar la historia pasada o verla de una manera de acuerdo a esa lógica de, digamos así, dialéctica constantemente, de oponer y de no poder integrar las cosas dentro de algo más grande, aún así no escapamos a lo humano. Y ahí es donde Sí, tenemos que sí. partir de esto. Nuestro fin no es transformarnos en una cosa que no somos ni que no podemos llegar a ser, sino Es muy es tremendo lo que vos decís. integrarla. Y, es tremendo. Por ejemplo, yo tengo amigos que son antiperonistas y para ellos la Ajá. Argentina del año 30 era el país más rico del Sí. mundo, más próspero del mundo, no sé, era la gran potencia. Y tienen documentos que avalan Así esa como hay postura. Y otras, después tengo a mis amigos claro, peronistas que dicen que los claro. 10 años más felices de la historia argentina fueron los Sí, años sí, del gobierno de Perón. Y es exacto. insoportable. Y para mí, digamos, es trágico, porque yo Sí, amo mi nación, aunque, sí. digamos, soy inmigrante de primera generación. Imagínate, mi papá nació en Italia, mi mamá prácticamente nació en un barco, o sea, no tengo una Ujú, tradición argentina. Pero tengo ese ujú, amor que todos tenemos, los que nacimos en la tierra argentina, y digo, ¿cómo puede ser tanta dialéctica? ¿Qué es esto? ¿Qué sí, son mitos? El mito de la sí. Argentina de los años 30, de la Argentina peronista. ¿Cómo superar esta que nos hace tan mal, Primero, ¿no? desde mi punto de vista, creo que hay una cuestión de diagnósticos y de visiones sesgadas. Hay una diferencia, digamos, que nosotros tenemos, vamos en este caso a la biología, perdonen el mareo, los que lo escuchen, los que lo vean, pero la razón por la cual tenemos dos ojos y no uno solo, porque con una boca alcanza, sin embargo necesitamos estos dos ojos, estos se desarrollaron de esta manera, es porque con un solo ojo tendríamos una visión plana de las cosas. En cambio, los dos puntos nos permiten tener una percepción de las tres dimensiones, gestionar nuestra relación con el espacio. Y si vamos un poco más adelante, para determinar un punto en una superficie basta tres puntos de referencia. Ahí llamamos triangular, ¿verdad? Tenemos tres puntos y podemos determinar una posición determinada. En cuanto a este tipo de dilemas o aporías, ¿no? Estos pensamientos circulares como la gallina y el huevo, ¿sí? Tenemos un remedio, podemos decir, que implica también un tratamiento. Y es, en primer lugar, remontarnos al desarrollo de las cosas para identificar cuál es la base, la sustancia
de aquello de lo que estamos hablando. En el caso de nuestra nación, tenemos que remontarnos a muchas áreas. En primer lugar, el hecho de que es la llegada de la corona de España, es la llegada del reino de España, con todo lo que eso significaba, no con todo lo que con el prejuicio, sino con el conocimiento concreto de cómo se dieron las cosas, lo que a nosotros empezó a gestar este espacio humano, cultural, espiritual, que hoy llamamos el país y del cual de una manera u otra somos tributarios. Pero sería mirar con un solo ojo, no entender, como en todos los procesos humanos, desde las lenguas a las poblaciones, el valor del sustrato. Sería el no comprender cuál era el sustrato, cuál era lo que estaba previamente y que siguió y sigue interactuando hasta el día de hoy, no nos permitiría ver todo otro podemos decir, otro espectro de la luz. Y también nos está faltando algo. Y es que la influencia de la geografía, de la alimentación, de un montón de otros factores de la economía, y no se trata de cerrar algo, sino de ir enriqueciendo esa comprensión de sí mismo, primero para poder aceptarla, porque si nosotros no podemos aceptar algo, no lo podemos solucionar, como se dice, lo que no se asume no se redime. Sí, sí, muy lindo. Y entonces, al poder comprender esas distintas fuerzas, que muchas de ellas pueden presentar una especie de lineamiento uniforme, otras son cíclicas, otras son de un origen incierto o son que sucedieron una sola vez, pero que de alguna manera fueron moldeando, por un lado, algo que el hombre con lo cual fue interactuando. Y para Dionisio, esto sí. no hay nada mejor, así como está el adagio de temo al hombre de un solo libro, Sí. ¿sí? Temo al hombre de una sola cultura, es decir, que considera que el mundo empieza y termina en torno al tótem de su tribu. Perfecto, Porque sí, sí. aquí el conocimiento de otros grupos humanos, de otras culturas, de otras naciones, inclusive que no estén para nada emparentadas, nos permite comprendernos como humanos, que en definitiva es lo que, digamos, nos lleva a no absolutizar las cosas, pero sí a vivirlas con dignidad, las cosas buenas, a asumir las cosas malas y a poder accionar, hacer nuestro aporte humilde, pequeño, parecido a una sola gota, pero que para nosotros nos lleva toda la vida. Se nos Lo va que la pasa es vida. que siendo argentinos, discúlpame, te interrumpí nuevamente, siendo argentinos tenemos casi la obligación de ser abiertos a otras culturas, porque la Argentina hoy es un crisol de razas y de culturas y sigue incorporándolas con una hospitalidad increíble, porque en la Argentina hay un filósofo argentino, Alberto Vuela, que dice que lo característico de la Argentina es la hospitalidad. Es como una categoría filosófica que él utiliza para entender a nuestro país, quizá a toda Hispanoamérica, pero en modo particular a nuestro país. Te quería decir que se acercó, ya pasó más la hora de grabación. Si te parece, habiendo hablado hoy un poco sobre la metodología, la próxima reunión que la haremos cuando vos dispongas, la próxima entrevista, quizá podríamos ya encarar el hecho fundante de la Argentina, que es la llegada de la corona española, como vos decís, ¿no? Porque no es que fue Colón, sino que fue España la que llegó, y este sustrato que muchas veces es ignorado por nosotros, es como que llegamos a un desierto donde no había nada, no había nadie, y es falso, totalmente falso. ¿Te parece bien, Dionisio? Totalmente, estoy a tu disposición. Para mí sabes que es un tema que, digamos, apasiona mi corazón y acciona todas las herramientas que pueda poner, porque justamente nuestro monasterio, que está, digamos así, profundamente enraizado en el Oriente cristiano, que experimenta esta vida
no solamente espiritualidad, sino una vida cristiana ortodoxa en comunión con Roma, con esta plenitud, no lo hace en el planeta Marte, sino que está pensado como un servicio para nuestro pueblo, para el pueblo argentino, para nuestro pueblo hispano, del cual somos familia, del cual somos solidarios, y desde algunos puntos indistinguibles, ¿no? Porque el conocer a nuestros hermanos, de hermanos directos, tanto de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Chile, de Perú, de Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Filipinas, Guinea Ecuatorial, España, y tantas realidades con las cuales, por más que nos ensimismemos en nuestra autocomprensión, cuando los Claro. conocemos y compartimos, vemos cuánto hay de nosotros en este conjunto, y un nosotros que también nos invita a construir juntos. Me quedo con la idea de la permeabilidad que me parece a mí tan fecunda como metodología también de conocimiento, y voy a abrir el canal de Facebook y también le aviso a las personas que no, para que participen activamente en Facebook y te envíen preguntas o comentarios o aportes a este ciclo que se llama ¿Quiénes somos? Te mando un abrazo, Bien. Dionisio, y Muchas gracias, y no te me pido tu quiero bendición. olvidar de Sí. República Dominicana, Puerto Rico y Cuba, también nuestros queridos hermanos, ¿sí? Muchas gracias y que Dios No, los gracias a bendiga. vos. Bendiciones, tu bendición. Gracias, ¿eh? Bendiciones. Muchas gracias.